Buenos días, soy de la Universidad Médica de YouTube. Hoy hablaré de factores de riesgo de cáncer de colon que debes evitar para una detección temprana, hábitos de vida, hábitos alimenticios y también hablaré sobre los primeros síntomas que aparecen cuando se desarrolla cáncer de colon, para que puedas detectarlo lo antes posible. En la segunda parte explicaré por qué es difícil detectar el cáncer de colon temprano solo con síntomas. Como médico en consulta externa, quiero decir qué exámenes recomiendo para su detección temprana. Según datos de 2015, el cáncer de colon fue el más común entre los japoneses. Para las mujeres, el cáncer de colon es la principal causa de muerte por cáncer y su incidencia sigue aumentando cada año. Esto se debe a la occidentalización de la dieta. La comida rápida y los restaurantes han hecho la comida más conveniente y sabrosa, lo que ha elevado el cáncer de colon. Sin embargo, pueden estar tranquilos. Si el cáncer de colon se detecta en etapa 0 o 1, la supervivencia a 5 años supera el 90%. Y además, a diferencia del cáncer de páncreas, incluso si se detecta en una etapa avanzada, en muchos casos es posible realizar una cirugía o curarlo con quimioterapia. Así que por favor, escuchen hasta el final para saber qué síntomas pueden aparecer si tienen cáncer de colon. Bueno, más que querer saber los síntomas iniciales del cáncer, creo que lo normal es pensar que no quieres tener cáncer. El cáncer de colon ha sido objeto de muchas investigaciones, por lo que se conocen bien los factores de riesgo que lo hacen más probable. Algo muy importante en el tema del cáncer es el concepto de preenfermedad, es decir, eliminar los riesgos antes de que aparezca la enfermedad para reducir la posibilidad de desarrollar cáncer. Esto es sumamente importante. Los hospitales obtienen ganancias al tratar enfermedades, así que no ganan dinero por prevenirlas. Por eso, el conocimiento sobre la medicina preventiva todavía no está muy difundido entre la gente. En la Universidad Médica de YouTube compartimos métodos claros y responsables para prevenir enfermedades antes de que aparezcan, basados en datos. Suscríbete al canal para recibir nueva información. Al final del video te mostraré 2 hábitos de vida y alimentación que pueden reducir el riesgo de cáncer. Es bien sabido que el tabaco aumenta el riesgo de todo tipo de cáncer, pero cuando las personas que fuman dejan de fumar, la reducción del riesgo de cáncer es otra historia. Hay muchas acciones que pueden aumentar el riesgo de cáncer, pero hay muy pocos datos que demuestren que hacer ciertas acciones realmente reduce el riesgo de cáncer. Por eso, al final del video les presentaré 2 de los pocos hábitos de vida que pueden reducir el riesgo de cáncer, así que me alegraría que también escuchen esa parte. Ahora, aquí está el índice. Primero, en la primera sección explicaré brevemente la función del colon. En la segunda sección hablaré sobre los 4 síntomas iniciales del cáncer de colon y explicaré los síntomas a los que debemos prestar atención. En la tercera sección expondré los 9 factores de riesgo principales del cáncer de colon y las características de quienes tienen mayor probabilidad de desarrollarlo. En la cuarta sección explicaré qué exámenes existen para detectar y tratar a tiempo el cáncer de colon. En la quinta sección conoceremos los tratamientos actuales para el cáncer de colon. Por último, en la sexta sección abordaremos acciones para reducir el riesgo de cáncer de colon según los informes presentados. Seleccioné 2 para presentárselas. Me gustaría que las escuchen varias veces o tomen notas al hacerlo. Entonces, primero repasemos la función del colon. El colon es la parte del tracto digestivo más cercana al ano. Los nutrientes que ingerimos por la boca pasan por el estómago y el intestino delgado y finalmente llegan al colon. El colon es un tubo grueso de unos 1.5 a 2 metros de largo. Sorprende su longitud. ¿Y cuál es su función? Absorber nutrientes es una función, pero también lo es absorber agua. El intestino delgado absorbe sobre todo nutrientes, pero el agua no se absorbe igual de fácil ahí. La comida que pasa del intestino delgado al colon pierde agua y se convierte en heces. En esta etapa son blandas, pero al llegar al ano ya están más sólidas. Dicen que el colon puede absorber hasta 6 litros de agua diarios. Es impresionante, ¿no? En hospitales se usan términos especializados, por eso el colon se divide en colon y recto. El recto está junto al ano y el colon tiene 3 partes. Está el colon ascendente que va hacia arriba, el colon transverso que va de lado y el colon descendente que va hacia abajo. Además, entre el colon y el recto, la parte que se curva en forma de S se llama colon sigmoide. A todo esto en conjunto se le llama intestino grueso, así que sin importar en qué parte se forme, se le conoce como cáncer de colon. Cuando las heces pasan por el colon ascendente, aún están blandas, lo cual explica los primeros síntomas.
Ahora, en segundo lugar, para detectar el cáncer de colon en una etapa temprana, ¿cuáles son los síntomas que aparecen cuando se desarrolla? Hay muchos videos en YouTube con el título Síntomas iniciales del cáncer de colon, pero en realidad el cáncer de colon no presenta síntomas en sus primeras etapas. No hay síntomas iniciales. Esto ya está en las guías clínicas. Hoy hablaré de los síntomas iniciales y explicaré cuáles aparecen cuando el cáncer de colon progresa. Lo repito, incluso en la etapa de los síntomas iniciales, el cáncer de colon puede ser tratado con cirugía o, en algunos casos, curado completamente con quimioterapia. Así que, por favor, escuchen esto con esperanza. 4 síntomas iniciales del cáncer de colon. El primero es heces más delgadas, imagen de colonoscopía hecha con endoscopio. El cáncer de colon eleva y sobresale el interior, estrechando la luz intestinal. Por eso, el conducto se estrecha y las heces se hacen más delgadas. Como mencioné, se endurecen en la segunda mitad del colon. Por eso, cuando el cáncer se forma en esta parte, las heces siguen siendo blandas y pueden pasar, y es aquí donde se endurecen, así que las heces no se vuelven más delgadas. Las heces se afinan si hay un tumor en la segunda mitad del colon. Si comprendes el colon, podrás anticipar estos síntomas. Lo que quiero que tengan en cuenta es que no se preocupen pensando que tienen cáncer de colon solo porque una vez sus heces salieron delgadas. Todos tenemos variaciones en el tamaño de las heces, así que a menos que las heces sean claramente más delgadas de lo normal, y si se mantienen delgadas o se van adelgazando poco a poco, en ese caso sí existe la posibilidad de cáncer de colon, así que por favor consideren acudir al hospital para una revisión. El segundo síntoma inicial del cáncer de colon es el estreñimiento. Como se explicó en videos previos, el cáncer estrecha el colon, lo que empeora el tránsito intestinal y causa estreñimiento. Otros factores incluyen que, a medida que el cáncer de colon crece dentro del colon, este se vuelve menos móvil, lo que dificulta el paso de las heces. Además, la inflamación causada por el cáncer de colon también puede hacer que nuestro abdomen se vuelva menos activo. Por eso, el cáncer de colon también puede causar estreñimiento. Por supuesto, el estreñimiento es un síntoma muy común, así que no es fácil. Si el estreñimiento no mejora o empeora, considera la posibilidad de cáncer de colon. El tercer síntoma inicial del cáncer de colon es la anemia. Tener anemia por cáncer de colon. Si te preguntas por qué sucede esto, casi todos los tipos de cáncer tienen una característica llamada neovascularización. Supongamos que aquí está el conducto por donde pasa el excremento y que el cáncer de colon empieza a crecer mucho. Entonces lo que sucede es que el cáncer desarrolla lo que se llama neovascularización, es decir, empiezan a crecer muchos vasos sanguíneos nuevos dentro del tumor. Los vasos sanguíneos normales, formados por ADN y construcción precisa, no sangran fácilmente. Los creados temporalmente por el cáncer son frágiles y pueden sangrar con facilidad al irritarse por el movimiento del colon o el paso del excremento. Por esto, el sangrado lento por cáncer de colon puede causar anemia. Y lo complicado de esta anemia es que continúa de manera lenta y constante. A diferencia de las hemorroides, donde la sangre tiñe el inodoro de rojo, la mayoría de los casos presenta un sangrado tan lento que apenas cambia el color de las heces. En consulta externa, un hombre de 70 años vino porque tenía dificultad para respirar. Al notar su rostro pálido, sospeché anemia y le realicé un análisis de sangre. Su hemoglobina, normalmente mayor de 10, era solo de 4. Me pareció raro, así que investigué y le detectaron cáncer de colon. Avanzó poco a poco. Anemia. Los síntomas importantes de la anemia son el cansancio corporal, la dificultad para respirar y lo que llamamos palidez facial, es decir, que el rostro se vuelve pálido. Si tienes estos síntomas, acude al hospital. El cuarto síntoma inicial del cáncer de colon es sangre en las heces. Como mencioné antes, el cáncer de colon puede causar sangrado, y aunque muchas veces este sangrado es difícil de notar, si el sangrado proviene de la parte final del colon, cerca del recto, puede aparecer sangre roja mezclada directamente con las heces. Si ves sangre roja en las heces, considera esto. Una de las enfermedades que debes considerar es el cáncer de colon. Por supuesto, también puede ser causado por hemorroides o por divertículos en el colon, que son pequeñas bolsas que se forman en la pared del colon y pueden sangrar, lo que se llama sangrado por divertículos. ¿Sabes que las heces negras pueden indicar sangrado? Muchas personas informadas sobre salud lo saben. En el cáncer de colon, esto puede ser una señal.
En otros videos de YouTube no explican esto o están algo equivocados, pero aunque el sangrado sea del colon, la sangre puede oxidarse, volverse negra y salir en las heces. Recuerda que nuestra sangre es roja cuando sale rápidamente, pero si permanece mucho tiempo dentro del cuerpo, se oxida y se vuelve negra, y esa negrura es tan oscura como este estetoscopio. Esa es su característica. Para explicarlo con más detalle, cuando la sangre entra en contacto con los jugos digestivos del estómago, el ácido gástrico, la sangre roja se vuelve negra. Así que, si las heces son negras, por supuesto que podría ser cáncer de colon, pero lo más común es que sea por una úlcera gástrica, gastritis o sangrado desde el esófago, lo que también puede causar heces negras. Así que, ya sea que haya cáncer o no, tener heces negras es una situación muy peligrosa, por lo que si lo notas, te recomiendo que vayas al hospital sin esperar ni un solo día. Voy a explicar 5 factores de riesgo para el cáncer de colon. Este es el primero de 9 riesgos. Se trata de la carne roja y la carne procesada. La carne roja es lo que comúnmente conocemos como carne roja, como la de res o cerdo. El pollo es carne blanca, así que no está incluido. La carne aporta proteínas, aminoácidos esenciales y vitamina B12. La carne contiene muchos nutrientes importantes, pero hay datos que muestran que las carnes procesadas hechas con estos tipos de carne aumentan el riesgo de cáncer de colon. Y no solo de cáncer de colon. La carne roja también se asocia con mayor riesgo de derrame cerebral, cáncer de mama y próstata e infarto de miocardio. Y además hay datos que indican que las carnes procesadas, aparte de los riesgos que mencioné, también aumentan la probabilidad de cáncer de páncreas y diabetes. Pero eso no significa que quiera decir que nunca las coman. Yo también como carne normalmente. Lo importante no es tomar esos datos literalmente, sino entender cuántos gramos son peligrosos y por qué. Para la carne roja, consumir más de 100 gramos diarios podría aumentar el riesgo de cáncer de colon. En carnes procesadas, 50 gramos al día ya elevan ese riesgo. Sobre la calidad de los datos, es casi seguro que las carnes procesadas elevan estos riesgos. Una hamburguesa de restaurante suele pesar 150 gramos, por lo que 50 gramos de carne procesada es poco. Si consumes menos, no hay evidencia clara de mayor riesgo. No se trata de dejar la carne roja solo por videos que viste, sino que, como hay tanta información, es fácil captar datos erróneos, por lo que debemos recordar sus riesgos. En las carnes procesadas, los principales motivos son los aditivos y la sal. En especial, los nitritos usados como conservadores podrían afectar negativamente al cuerpo humano. Se dice que estos conservadores pueden causar inflamación en el cuerpo y aumentar el riesgo de cáncer. Las carnes procesadas también tienen mucha sal, lo que puede causar hipertensión y elevar el riesgo de infartos. Sin embargo, no toda carne procesada es mala. Si tiene pocos conservadores y sal, podría ser segura. Por eso, es importante entender por qué algo puede ser malo y juzgar por uno mismo si es bueno para la salud. En la Universidad Médica de YouTube compartimos ese tipo de información, así que me alegraría que pudiéramos aprender juntos. La carne roja, aunque no esté procesada, puede causar estreñimiento y aumentar bacterias anaerobias, lo cual no es bueno para el intestino. El estreñimiento y el desequilibrio de bacterias intestinales pueden elevar el riesgo de cáncer de colon. Este es el segundo de 9 factores de riesgo para este cáncer. Es la falta de ejercicio. Cuando no haces suficiente ejercicio, es más fácil que sufras de estreñimiento. Como mencioné antes, el estreñimiento es una de las posibles causas que pueden aumentar el riesgo de cáncer de colon. Por eso, si no haces suficiente ejercicio, el movimiento de tus intestinos se vuelve más lento y es más probable que sufras de estreñimiento. Eso podría aumentar el riesgo de cáncer de colon, siendo la obesidad el tercer factor entre 9. Las personas con IMC mayor a 25 tienen más riesgo de cáncer de colon. El IMC es peso entre altura al cuadrado. Por ejemplo, si mides 160 centímetros y pesas 50 kilogramos, divides 50 entre 1.62 veces para obtenerlo. Si el resultado pasa de 25, incrementa el riesgo. Entre los factores de riesgo, el cuarto es consumir mucho alcohol, como una botella grande de cerveza o una copa de sake. Si tomas 2 copas de vino al día, tanto hombres como mujeres tienen un mayor riesgo de cáncer de colon. Según ciertos datos, el riesgo de cáncer de colon aumenta en 1.4 veces. Además, el alcohol también está relacionado con varios otros
Cánceres, como el cáncer oral, cáncer en la boca, cáncer de faringe, cáncer en la garganta, cáncer de esófago, cáncer en el esófago. También aumenta el riesgo de cáncer de hígado y cáncer de colon. Especialmente deben tener cuidado las personas cuyo rostro se pone muy rojo cuando beben alcohol. Estas personas, sin entrar en detalles, tienen dificultades para metabolizar el alcohol. Y se dice que una sustancia llamada acetaldehído tiende a acumularse en su cuerpo, lo que aumenta especialmente el riesgo de cáncer de esófago. Así que, si eres de los que se ponen rojos al beber, ten mucho cuidado. El tabaco es el quinto factor de riesgo para el cáncer de colon y como el alcohol incrementa el riesgo de cualquier cáncer. La razón es simple, contiene sustancias cancerígenas. El tabaco eleva el riesgo de cáncer de pulmón, estómago y colon. También puede reducir la función pulmonar, pero hay datos que muestran que dejar de fumar, sin importar la edad, hay datos que demuestran que la función pulmonar mejora gradualmente, así que nunca es tarde para reducir o dejar de fumar. Por supuesto, si el tabaco es algo que amas y es una de las alegrías de tu vida, si no quieres vivir más, si pierdes ese placer, no creo que debas dejarlo. En ese caso, habla sinceramente con tu médico de cabecera y tomen una decisión juntos sobre tu vida. El sexto de los 9 factores de riesgo para el cáncer de colon es el envejecimiento. El riesgo de cáncer de colon aumenta drásticamente después de los 50 años y ese riesgo creciente continúa hasta los 80 años. Se recomienda que mayores de 40 años se hagan exámenes para detectar cáncer de colon. Nadie puede evitar envejecer, ¿verdad? Por eso, realizarse exámenes de detección de cáncer a la edad recomendada es muy sensato. Esto se aplica a la mayoría de los tipos de cáncer, así que recuerden que mientras más envejecemos, más debemos estar atentos al cáncer. Este es el séptimo de 9 factores de riesgo del cáncer de colon. Es por herencia. Cerca del 30% de los casos de cáncer de colon, es decir, 1 de cada 3 personas, se atribuye a factores genéticos. En quienes tienen poliposis adenomatosa familiar, FAP, el 50% desarrolla cáncer de colon en sus 40s y el 90% en sus 60s. Me sorprende que el 90% lo desarrolle en sus 60s. Si alguien en su familia tuvo cáncer de colon, le recomiendo considerar los exámenes que explicaré a continuación. El octavo de los 9 principales factores de riesgo para el cáncer de colon es haber tenido cáncer de colon anteriormente. Muchos creen que esto es obvio, pero tras tratarse el cáncer de colon y pensar que está curado, es normal sentirse tranquilo. Hay algunas personas que, después de eso, no se someten a los exámenes de seguimiento. Incluso entre mis pacientes hay quienes tuvieron cáncer de colon, pero de repente dejaron de ir al hospital donde se operaron. Sin embargo, quienes ya tuvieron cáncer de colon tienen más riesgo de que reaparezca que quienes nunca lo han tenido. Por eso, en el hospital donde fue la cirugía, hacemos seguimientos cada 6 meses o al año. Si tú o alguien recibe seguimiento, no es sin motivo, así que valora la importancia de los exámenes regulares. Las 9 principales causas de riesgo de cáncer de colon, y aquí está la novena y última, son las personas que tienen enfermedades subyacentes peligrosas. De hecho, el ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, también padecía una enfermedad llamada colitis ulcerosa, que aumenta el riesgo de cáncer de colon. En Occidente, tras 20 años con colitis ulcerosa, cerca del 8% desarrolla cáncer de colon. Y si lo vemos a 30 años, aproximadamente el doble, es decir, alrededor del 18% de las personas desarrollaron cáncer de colon. Eso no es todo. También se dice que las personas que tienen diabetes, que son muchas más, tienen un riesgo 1.3 veces mayor de desarrollar cáncer de colon en comparación con quienes no tienen diabetes. Se dice que las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de problemas vasculares, pero en realidad también aumenta el riesgo de tumores malignos. Las personas con estas enfermedades no deben temer sin motivo, deben consultar a su médico y hacerse chequeos regulares. Repasemos la tercera clase de los 9 factores de riesgo de cáncer de colon. El primero es consumir carne roja o procesada y el segundo es la falta de ejercicio. El tercero es la obesidad. El cuarto es el consumo de alcohol. El quinto es fumar. El sexto es el envejecimiento. El séptimo es la herencia genética. El octavo es historial de tratamientos y el noveno, enfermedades subyacentes. Sé que son varios y difícil de recordar, pero agradecería si toman notas o repasan estos puntos.
Como examen para detectar el cáncer de colon en una etapa temprana, hay varios exámenes para detectar cáncer de colon, como la colonoscopía, la prueba de sangre oculta en heces, la tomografía computarizada de colon y el enema opaco. Si me preguntan cuál examen es más importante, diría que es el que permite observar con una cámara. Creo que la colonoscopía es un examen donde se introduce una cámara por el recto para detectar cáncer de colon o pólipos. Es un procedimiento incómodo, como saben quienes ya lo han hecho. Debes tomar muchos laxantes para vaciar el estómago, lo cual es difícil y provoca dolor y evacuaciones frecuentes. Es muy difícil, pero aunque complicado, el examen es muy efectivo. Y para algunas personas, meter la cámara por el recto también puede causar mucho dolor abdominal, y hay pacientes que dicen que no quieren volver a pasar por eso nunca más. Sin embargo, aunque es complicado, esta colonoscopía sigue siendo el examen más importante. Se dice que con solo hacerse una colonoscopía se puede reducir el riesgo de cáncer de colon durante los próximos 10 años. Sin embargo, a veces me preguntan, ¿cada cuántos años debo hacerme una colonoscopía? Actualmente no hay una regla establecida sobre cada cuántos años debe hacerse. Creo que lo importante es decidir el intervalo junto con su médico de cabecera, considerando el riesgo individual de cada persona. Y como una prueba previa a la complicada colonoscopía, lo que recomiendo es la prueba de sangre oculta en heces, lo que comúnmente llamamos examen de heces. Esta prueba consiste en recolectar una muestra de heces con este kit y entregarla para su análisis. Se realiza en 2 días y si hay sangre, aunque sea poca o mezclada, el resultado es positivo. Pero he escuchado que esta prueba también puede dar positivo si tienes hemorroides y también puede dar positivo si tienes pólipos. Entonces no es tan buena para detectar cáncer de colon, ¿verdad? Escucho eso muy seguido, pero esta prueba de sangre oculta en heces es muy importante. Para respaldar eso, en Japón, con fondos públicos, se puede hacer la prueba de sangre oculta en heces. No hay examen de detección para el cáncer de páncreas y pocas pruebas en las que los beneficios de examinar a todos superen las desventajas. Estas son las pruebas para detectar cáncer de estómago, colon, mama y cuello uterino. Para páncreas, próstata o tumores cerebrales, estas pruebas no están cubiertas por fondos públicos, es decir, no son pruebas que los municipios subsidien. ¿Por qué? Porque incluso si se detecta algo, la probabilidad de que sea cáncer es baja, o los efectos secundarios de realizar la prueba pueden ser mayores. Es decir, hay datos que muestran que la prueba de sangre oculta en heces tiene más beneficios que riesgos para mayores de 40 años. La prueba de sangre oculta en heces reduce en 20% el riesgo de muerte por cáncer de colon. Aunque está financiada públicamente, solo el 40% de los japoneses la realiza. No se hace esta prueba. ¿Por qué? Entre 5 y 10% de quienes dan positivo en sangre oculta en heces tienen cáncer de colon. Entonces, ¿qué pasa con el resto? Aproximadamente el 50% de las personas tienen pólipos en el colon y en otros casos la sangre se mezcla debido a hemorroides, lo que también puede dar un resultado positivo en la prueba de sangre oculta en heces. Aunque exista cáncer de colon, la prueba de sangre oculta en heces no siempre es positiva. En cáncer avanzado, el 80% da positivo en sangre oculta en heces. En etapa temprana, solo el 50%. Al saber esto, muchos creen que aunque la prueba sea positiva, solo el 5% tiene cáncer y que no siempre detecta el cáncer, por lo que la consideran poco útil. Es cierto que cuando se dice 5% puede parecer un número bajo, sin embargo, existen datos como estos. Si la prueba de sangre oculta en heces es positiva y se hace colonoscopía, la mitad de los detectados con cáncer de colon estaban en etapa 1. En comparación, los síntomas antes mencionados, como anemia o heces delgadas, solo el 17% de quienes presentan esos síntomas y se les hace una colonoscopía con diagnóstico de cáncer de colon estaban en etapa 1. Cuando aparecen los síntomas, el cáncer de colon ya suele estar avanzado. El resultado positivo en sangre, oculta en heces, es tan relevante que puede considerarse el único método para detectar el cáncer de colon temprano. No, doctor, antes tuve un resultado positivo, pero como tengo hemorroides pensé que estaba bien y no me hice la colonoscopía. Sin embargo, menos del 5% de quienes creen tener hemorroides salen positivos en la prueba de sangre oculta en heces. Aunque creas tener hemorroides, solo el 5% tiene sangre oculta en heces. Si el resultado es positivo, no asumas que se debe solo a las hemorroides. Quizá creas que podrías repetir la prueba, pero aunque salga negativa, el resultado inicial sigue siendo válido. El resultado positivo no necesariamente se debe a las hemorroides, así que si alguna vez sale positivo, te recomiendo que te hagas una colonoscopía para un examen adicional.
Además, la prueba de sangre oculta en heces es importante para detectar pólipos. Y en cuanto a cómo se relaciona esto con el cáncer de colon, en realidad el 80% de los cánceres de colon se desarrollan a partir de pólipos que van creciendo poco a poco. Para explicarlo con más detalle, los adenomas son un tipo de pólipo. Mencioné que la mitad de los casos positivos en la prueba de sangre oculta en heces son pólipos y entre ellos hay adenomas. Los adenomas crecen lentamente y pueden convertirse en cáncer de colon, proceso llamado malignización. Algunos sí se vuelven cáncer. Por eso, si la prueba de sangre oculta es positiva, es importante realizar una colonoscopía. Y al eliminar los pólipos en esta etapa, se puede prevenir que se conviertan en cáncer. Por eso, la prueba de sangre oculta en heces es un examen muy importante. Aunque lo expliqué de manera bastante detallada y extensa, en el corto tiempo de una consulta externa no se puede explicar tanto. Así que esta prueba aún no es muy conocida entre el público en general. Ahora que ya entienden bien sobre la prueba de sangre oculta en heces, pero aún así, lo que les espera después, para quienes piensan que no quieren hacerse la prueba de sangre oculta en heces porque la colonoscopía es difícil de soportar, en realidad existen otros exámenes además de la colonoscopía. Recomiendo una prueba llamada colonografía por TC, muy usada en Europa y Estados Unidos, también conocida como colonoscopía virtual. Este examen es sencillo, solo pasas por el tomógrafo y como en una colonoscopía tradicional, se reconstruye en 3D para ver el interior del colon. Este examen puede detectar pólipos en etapas tempranas, igual que una colonoscopía, y por supuesto también puede encontrar cáncer de colon avanzado. Así que, aunque no quieras hacerte una colonoscopía, no pienses que no vale la pena hacerte el examen de heces. Como también existe la colonografía por TC, considera hacerte el examen de sangre oculta en heces del que hablé antes. También existen otros estudios, como el enema opaco, donde se introduce un medio de contraste en el colon y se toman radiografías para observar el interior, o la tomografía por emisión de positrones, PTCT, entre otros. Así que, por favor, consulta con tu médico de cabecera o con un especialista en gastroenterología. En la quinta clase explicaré de forma sencilla los tratamientos y exámenes para el cáncer de colon, para que entiendas las opciones disponibles. Cuando se habla del tratamiento del cáncer de colon, normalmente se piensa en la cirugía, ¿verdad? Pero existen muchos tratamientos que son menos invasivos que la cirugía. Algunos tratamientos permiten extirpar el cáncer de colon durante una colonoscopía, como al quitar un pólipo. Esto se llama EMR. Al introducir la colonoscopía por el recto, si el cáncer de colon es pequeño, puede extirparse como un pólipo. Esto suele aplicar solo a cánceres de colon pequeños, de hasta 2 centímetros, así que la detección temprana es clave. Y además, existe un procedimiento llamado ESD, en el que durante la colonoscopía se corta solo la parte superficial de la mucosa del colon para extirpar el cáncer de colon. Con este método, el cáncer de colon puede extirparse sin abrir el abdomen y normalmente solo requiere una semana de hospitalización. Sin embargo, hay riesgos al cortar. Además, existe el riesgo de dañar el colon y que se haga un agujero. Esas son algunas de las complicaciones. ¿Qué opciones hay cuando no se pueden realizar procedimientos como EMR o ESD? Además de la cirugía abierta, también se puede realizar un tratamiento utilizando laparoscopía. La laparoscopía consiste en hacer varias pequeñas incisiones en el abdomen, insertar instrumentos y usando esos instrumentos cortar y unir el colon. Ese es el tipo de tratamiento. Las heridas son más pequeñas y no dejan cicatrices en el abdomen, lo que los pacientes valoran mucho. También suele haber menos sangrado y el tiempo promedio de hospitalización es más corto que en la cirugía abierta. Cuando incluso con la laparoscopía es difícil extirparlo, se realiza una cirugía abierta y el tratamiento no se limita solo a ese tipo de cirugías. Si el cáncer ya está en una etapa algo avanzada, después de extirparlo mediante cirugía, se utilizan medicamentos contra el cáncer para prevenir la recaída. Si el cáncer ha avanzado aún más y se ha diseminado a otras partes del cuerpo, no es posible operar, así que se utilizan medicamentos contra el cáncer o radioterapia para reducir el tamaño del tumor y buscar la curación. Si la medicina o radioterapia funcionan y el tumor disminuye, a veces se puede hacer cirugía después. Usar medicamentos contra el cáncer no significa abandonar el tratamiento. Por favor, considérelo. Es importante mencionarlo. Eso es lo que se llama terapia alternativa. La terapia alternativa es un tratamiento que se aparta de las terapias estándar generalmente recomendadas. Algunas terapias alternativas se promocionan como más efectivas que los tratamientos estándar y hay quienes afirman que su cáncer desapareció. Se escuchan tales afirmaciones.
Pero permítanme decirles esto como médico. No existen datos ni investigaciones sólidas que demuestren que las terapias alternativas sean más efectivas que los tratamientos estándar. Algunas personas pueden beneficiarse de terapias alternativas. Según investigaciones, no son más efectivas que los tratamientos estándar, así que tengan cuidado. No busco desacreditar las terapias alternativas. No se trata de recibir solo terapias alternativas y no los tratamientos estándar, sino que si después de recibir el tratamiento estándar aún tienes inquietudes, creo que una opción es consultar con tu médico y probar terapias alternativas. Por ejemplo, en el tratamiento del cáncer a veces se recomienda la vitamina C en altas dosis, pero en realidad se dice que, en algunos casos, esta vitamina C en altas dosis podría reducir la eficacia de la quimioterapia, así que me preocupa que las terapias alternativas puedan llegar a ser perjudiciales. Sobre estos temas, el video donde explico esto a detalle es el de vitaminas, así que si te interesa, míralo. Ahora repasemos la quinta clase. El tratamiento menos invasivo del cáncer de colon es extraerlo por colonoscopía, luego mediante pequeños orificios con laparoscopio y por último abriendo el abdomen. Mencioné que hay tratamientos como quimioterapia y radioterapia. Infórmate más sobre ellos. No necesitas saber todo, solo entender que hay estas opciones de tratamiento. Ahora, por último, les presentaré los 2 hábitos de vida más esperados para reducir el riesgo de cáncer de colon. Quizá algunos se pregunten por qué no son 5 opciones. En realidad, aunque existen muchos factores de riesgo, son pocas las cosas que realmente pueden reducir el riesgo. Por eso, en esta ocasión, les compartiré 2 opciones seleccionadas basadas en datos. El primer hábito para reducir el cáncer de colon es este. Es la fibra dietética. Seguramente han escuchado que las verduras son buenas para la salud, pero la fibra de las verduras es especialmente beneficiosa, y dentro de ellas, la fibra insoluble es la que se dice que reduce el riesgo de cáncer de colon. Insoluble significa que no se disuelve en el estómago. Hablando un poco de manera poco elegante, a veces la fibra de los hongos, por ejemplo, sale tal cual en las heces. Esa es la fibra insoluble. Entre las fibras dietéticas, muchas tienen una textura un poco áspera, por ejemplo, el eringi, el bambú y también la soya. Además, las espinacas y la lechuga son ejemplos. No se trata solo de comerlos porque son saludables, sino que la razón por la que son buenos es porque estas fibras ayudan a aliviar el estreñimiento. Así como los hongos salen tal cual, pasan suavemente por el intestino. Así que, por ejemplo, la causa del estreñimiento que mencioné antes, comer carne roja con vegetales puede aliviar el estreñimiento y posiblemente reducir el riesgo de cáncer de colon. Una hipótesis del cáncer de colon es que el estreñimiento retiene sustancias cancerígenas en el colon. Por ello, se cree que la fibra insoluble, al aliviar el estreñimiento, puede disminuir el riesgo de este cáncer. Esa es una razón convincente según los datos. Ahora, el segundo método para reducir el riesgo de cáncer de colon es el ejercicio. Supongo que algunos de ustedes pensaron, ¿ejercicio? Sé que no es fácil incorporarlo en la vida diaria, pero se dice que incluso el ejercicio de intensidad moderada es suficiente. ¿A qué nos referimos con ejercicio de intensidad moderada? Es aquel en el que te falta un poco el aire, pero aún puedes mantener una conversación. Por ejemplo, trotar o caminar rápido, te falta un poco el aire, pero puedes hablar con tus amigos. No puedes cantar o hablar mucho tiempo. Ese nivel de ejercicio es ideal. Ahora pensemos por qué es bueno hacer ejercicio. Esto se debe a que ayuda a bajar de peso y aliviar el estreñimiento. Como mencioné, la falta de ejercicio puede causar estreñimiento y aumentar el riesgo de cáncer de colon. El ejercicio estimula el movimiento intestinal, lo que ayuda con el estreñimiento y reduce el riesgo de cáncer de colon. Además, al hacer ejercicio, también se reduce el peso corporal. De esta manera, las personas con obesidad en realidad tienen dificultad para que la insulina funcione correctamente. La insulina es la única hormona en nuestro cuerpo que reduce los niveles de azúcar en la sangre. Las personas que tienen una baja secreción de insulina o a quienes les cuesta trabajo que la insulina funcione bien son las que padecen diabetes, ¿verdad? La obesidad es cuando la insulina deja de funcionar bien. Llama la atención que algunos datos sugieren que la insulina podría aumentar el riesgo de cáncer. Por eso, hacer ejercicio y reducir la obesidad mejora la sensibilidad a la insulina y reduce su secreción. Se cree que eso podría bajar el riesgo de cáncer, aunque solo es una hipótesis. Y algo a lo que quiero que presten atención es que, aunque hay personas con diabetes que se inyectan insulina, no hay evidencia clara de que la insulina inyectada aumente el riesgo de cáncer. No hay datos que respalden eso, así que pueden estar tranquilos. Hoy les hablé sobre hábitos de vida que deben evitar por el riesgo de cáncer de colon y los síntomas iniciales a vigilar, ya que en sus primeras etapas no presenta síntomas, pero es importante conocerlos. Expliqué que las heces pueden ser más delgadas, haber estreñimiento, sangre o anemia, y mencioné los factores de riesgo para
para cáncer de colon. Mencioné la carne roja, embutidos, falta de ejercicio, tabaco, alcohol y obesidad como riesgos. Sé que es difícil reducirlos todos, pero les sugiero intentar al menos una cosa. Además, la prueba de sangre oculta en heces es clave para detectar cáncer de colon a tiempo. Pueden hacerse este examen como parte de la revisión de cáncer financiada por el gobierno municipal, así que si tienen más de 40 años, por favor consideren hacerse la prueba. Mencioné la fibra dietética insoluble y el ejercicio moderado para reducir el riesgo de cáncer de colon. Prueben estas recomendaciones para una vida más saludable. Gracias por ver el video completo. Desde ahora compartiré información de salud clara y basada en datos. Si te gustó este video, dale like. Suscríbete al canal para no perderte el próximo video. Eso me motiva a seguir. Nos vemos en el siguiente.